buenos días con todos. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo están, chicos? De vuelta al barrio. Muy bien. Vamos a conectarnos ya. Y vamos a desarrollar conmigo el curso de física. Soy el profesor Daniel Valenzuela Guanexín. Y vamos a llevar adelante nuestro curso a esta hora, correspondiente al tercer año. Bien. Nuestro tema del día de hoy es acerca del Sistema Internacional de Unidades, el más conocido como el SIC. Como pueden notar ustedes en esta paleta, aparece el símbolo del Sistema Internacional y en el entorno aparecen unas abreviaturas. Esas abreviaturas representan las unidades de las magnitudes del Sistema Internacional. Podemos contar 7 en total. Eso quiere decir que el Sistema Internacional de Unidades se conforma por 7 magnitudes, cuyas unidades están aquí. Vamos a conocer entonces primero qué cosa es magnitud, cómo se clasifican las magnitudes, y de esa manera pues reconocer si una magnitud es derivada es fundamental. En eso consiste el tema del día de hoy. Bueno, antiguamente, antes de la Revolución Francesa, ¿no? Antiguamente, y posteriormente también todavía persistía. Cada comarca, cada pueblo, cada estado tenían sistemas de medidas, y así aparecen medidas diferentes, ¿no? Diferentes unidades. Se medían en pulgadas, en pies, en yardas, y así en millas, leguas, bueno, estamos hablando de la distancia. Igual para la masa había pues libras, onzas, por kilogramo, ¿no? Pero así, ¿no? Una serie de distintas unidades, ¿no? Entonces el sistema internacional lo unifica. Claro, no es que todo es válido, sino que genera y considera algunas unidades ya a nivel mundial. Unifica las unidades. De tal manera que el comercio,
la tecnología misma, tengan un solo lenguaje para las unidades, una sola medida, una sola unidad. Entonces, esa es la importancia del sistema internacional. Unifica, homogeniza, ¿no? Para que todos los comercios, los intercambios comerciales se realicen con las mismas unidades. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, esa es la importancia del sistema internacional de bienes, que lo unifica. Facilita también el intercambio tecnológico, ¿no? Usted, una empresa peruana de repente necesita unas tuberías para... Pero yo me pregunto, Entonces, ¿qué afán lo único grande? A ver, Jean-Pierre, apaga tu micrófono. Ahí, gracias, Jean-Pierre. Muy bien. Y así le decía, ¿no? Si una empresa quiere comprar tuberías, da las especificaciones en metros. Eso, en una industria que esté en Norteamérica, en Francia, lo va a coger y lo va a diseñar tal como dice esas especificaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí también trabajan con el sistema internacional. Y así, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, facilita el intercambio tecnológico también. ¿De acuerdo? Pero debo decirles también que todavía persisten algunas unidades que no son del sistema internacional, pero que la preponderancia del comercio, la importancia de que hay países desarrollados y todo eso, todavía los mantiene, ¿no? Y uno lo acepta. O sea, los países lo aceptan. Por ejemplo, barriles, ¿no? Son una forma de medir el depósito de petróleo. Tantos barriles, tantos galones. Y eso es hablar de volumen. Y cuando hablamos de dimensión de longitud, decimos pulgadas, ¿no? Pulgadas. Clavos de 2,5 pulgadas para los albañiles. Tuberías para luz, ¿no? De media, de 3/4, fierros de media, de 3/4, 5/8, son de pulgadas. Madera, 3 pies, ¿no? ¿Cuántas pulgadas? Pies cúbicos, ahí así se compra la madera. ¿Cuántos pies cúbicos? A ver, tú vas a comprarte una tabla, tiene una tabla de 3 metros por 1 pulgada, dicen algo así, ¿no? Entonces, 3 metros lo convierten a pie y ellos tienen su cálculo de venta por pies cúbicos. Y así todavía se mantiene. Pero en forma global ya el sistema internacional ha pasado pues a homogenizar todo eso. O sea, aquí 1 metro es 1 metro en el Perú, 1 metro en Norteamérica, 1 metro en Francia, 1 metro en Alemania, 1 metro. Todos los países miembros, que son la mayoría, adoptan el sistema internacional de unidades. Al igual que para longitud, para todas las magnitudes consideradas. Y también nombra para las derivadas también, ¿no? Para las derivadas, ¿no? Por ejemplo, la velocidad, metros por segundo, ese es el sistema internacional para todos. ¿Ah? La fuerza en Newton, ese es para todos. O sea, tanto para las fundamentales como para las derivadas, el sistema internacional lo elabora una norma, ¿no? Al cual todos los países miembros se ciñen y obedecen esa norma. Inclusive la forma de escribir, los símbolos, la forma de escribir los números, las cantidades, dónde va la coma, dónde se separan los ceros, todo, hay unas ciertas normas, ¿no? Que, bueno, nosotros no vamos a detallar, pero en algunos casos vamos a utilizarlo y les voy a indicar por qué. Bueno, ese es el sistema internacional. Vamos a pasar entonces a conocer las magnitudes. Toda magnitud, y sobre todo la magnitud física, es todo aquello que puede medirse y expresarse con un número, con una cantidad numérica y su respectiva unidad. Por ejemplo, yo puedo expresar la dimensión lineal, la longitud, 5 metros, 5 sería el número y metros la unidad. O de repente más grande, ¿no? De repente 30 kilómetros, 30 número, kilómetros la unidad. Entonces, todo aquello que puede expresarse de ese modo, o sea, con una cantidad y una unidad, es una magnitud. 37 grados Celsius, 37 número,
y Celsius la unidad. ¿Ya? 3 atmósferas, 3 números, atmósfera, la unidad de la presión, por ejemplo. Y así, ¿no? Mililitro, 500 mililitros. Tu recipiente de refresco, 500 mililitros. 500 la cantidad, mililitros la unidad. Sea del sistema internacional, no, la unidad. 3 libras, ¿no? 5 onzas, 16 onzas, 3 pies, 5 pulgadas, y así. ¿No? Todo lo que se pueda expresar con un número y la unidad es una magnitud. Por ejemplo, tenemos acá la masa, 3 kilogramos. 3 viene a ser pues la cantidad o el número, y kilogramo la unidad, kg, ¿no? Se escribe con minúscula. Kilogramos se escribe con minúscula, sin punto, sin otra letra más. Esa es la forma correcta, de acuerdo al sistema internacional, esa es la forma correcta. Acá mira, 3, espacio, kilogramo. Hasta eso establece el sistema internacional, hay que dejar un espacio. Ese es un ejemplo. Tenemos otros ejemplos, ¿no? La presión, la fuerza, la velocidad, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que usted se pueda medir, ya sea directamente o indirectamente, ¿ya? Viene a ser una magnitud. Tiene que expresarse con un número y la unidad. Por ejemplo, la alegría no es una magnitud, porque no hay un número, no hay una unidad para la alegría. Los sentimientos no son magnitudes. Los deseos, qué sé yo, no son magnitudes. Muy bien. Acá tenemos algunas de ellas: la masa, la longitud, la capacidad. Capacidad lo entendemos como volumen, superficie o área, volumen, también acá. El tiempo. Bueno, son bastantes magnitudes, pues, ¿no? Una serie de magnitudes. El día de hoy lo vamos a clasificar en dos grupos. ¿De acuerdo? De acuerdo a su origen. Es una forma de clasificar, de acuerdo a su origen. En este caso, agrupa a las diferentes magnitudes considerando quién es primero, quiénes se consideran base y quiénes se consideran descendientes, que dependen. O sea, hay un grupo de magnitudes que son la base, los fundamentales. Y hay otro grupo de magnitudes que nacen a partir de las fundamentales, ¿no? Que tienen una base, que son los fundamentales, que son las derivadas. Entonces, de acuerdo al origen, quiere decir quién es primero y quién es después. Las fundamentales son los primeros, son las bases. Y el sistema internacional considera 7 magnitudes fundamentales. 7. Longitud, masa, tiempo, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad luminosa y corriente eléctrica, o intensidad de corriente eléctrica. Ahí están las 7 magnitudes. Todas esas magnitudes, ahí están, sus unidades, nombre de las unidades, ahí está el metro, kilogramo, segundo, para cada magnitud. ¿Ya? Hay 2 nombres de científicos, Kelvin y Ampere. Como unidad se escriben con minúscula. Claro que como nombre se escribe con mayúscula, de acuerdo a la regla, ¿no? Las reglas de la academia, ¿no? Pero como unidad se escriben con minúscula. O sea, si yo quiero decir temperatura 50 Kelvin, si yo quiero escribir la palabra Kelvin como unidad de temperatura, lo debo escribir con minúscula. Y si quiero reemplazar, en vez de escribir 50 Kelvin, en vez de la palabra Kelvin, quiero su símbolo de Kelvin, ahí aparece la mayúscula. Entonces, cuando usted coloca 50K mayúscula, significa 50 Kelvin. Así de simple. 100K mayúscula, 100 Kelvin. Entonces, esa es la particularidad de las normas del sistema internacional. Igual, Ampere o Ampere, como guste, pero se escribe Ampere, se puede leer Ampere, es también deriva del apellido de Ampere, André Marie Ampere, el físico francés del siglo XIX. Entonces, si yo quiero escribir la corriente eléctrica, por ejemplo, 5 amperes
Si yo quiero escribir la palabra ampere, lo debo escribir con minúscula. ¿Por qué? Porque se refiere a unidad de la corriente eléctrica. 5 amperes. Pero si yo quiero reemplazar de acuerdo a su símbolo, voy a poner 5A mayúscula. Cuando yo coloco 5A mayúscula, le voy a leer 5 amperes o 5 amperios. 5 amperes o 5 amperios. Ya, esa es la observación que tiene que tener en cuenta para la escritura de las unidades de un par de magnitudes del sistema internacional. O sea, tanto la temperatura como la corriente eléctrica, sus unidades provienen de los apellidos, o los nombres también se dice, de dos científicos. Kelvin, Lord Kelvin, del siglo XVI más o menos, inglés, físico inglés del siglo XVI, y André-Marie Ampère, del siglo XIX, físico francés. ¿Ya? Mira, mire esta columna del símbolo de las unidades, metros, solamente M. No se permite para ustedes, para todos nosotros que practicamos la ciencia, ya no vamos a escribir metros como sea. MTS, MT, MTS punto, no. Sin punto ni nada, ni un adorno, M. Profesor, pero eso no entiende la gente. Justamente para eso estamos, para hacerlo entender. ¿De acuerdo? M, nada más. Kilogramo también, ya les dije, ¿no? K minúscula G. No es KGR, ni K mayúscula, nada. Ni punto, nada. Solamente KG. 30 kilogramos, 30 KG. Sin punto, sin nada. En segundos también hay una serie de errores, ¿no? Segundo, uno escribe con SEG, SEG, ¿no? O mayúscula, SEG. O S punto. No lleva punto. Ninguna unidad, ningún símbolo de la unidad se lleva punto. Nada, ninguno. ¿De acuerdo? Sino que a veces cuando uno enuncia un problema dice 30 kilogramos y acaba la pregunta, bueno, más allá pone el punto, ¿no? Pero ese punto es del punto final, no es del punto del símbolo. ¿Ya? A veces tiene un problema, dice, y su masa es 30 kilogramos. Está terminando de escribir. Entonces hay que poner punto final. Entonces ese punto es del punto final, no es del punto del símbolo. ¿Ya? Muy bien, eso es. Eso es. Solamente dos de ellos son con mayúscula. El Kelvin, K, y el ampere o amperios de A. Eso es lo que tiene que recordar de las fundamentales. Entonces yo les sugiero que se acuerde las fundamentales. Son 7, o sea, más uno se acuerda de menos, poca cantidad que mucho, ¿no? Entonces se acuerda de los 7 y todo lo demás, lo que pueda venir, son derivadas. ¿Ya? Son derivadas. Las derivadas dependen de las fundamentales. Nacen de acuerdo a las fundamentales. Se definen con las fundamentales. Por ejemplo, la velocidad, la fuerza, el volumen, la energía. ¿Pero son 4 nomás? No, son mucho más, mucho más. Acá tenemos más. El área, la presión, la densidad, la aceleración, el caudal, etcétera, quiere decir mucho más, ¿no? Mucho más. Son bastantes. Son bastantes, ¿ya? Son bastantes las magnitudes que derivan, por eso se llaman derivadas, que provienen, que se definen en función de las fundamentales. Eso es. Entonces, esa es una forma de clasificar a toda la gama de magnitudes en fundamentales, básicas, también se llaman básicas, y derivadas, secundarias. Pero no hay que llamarlo secundaria. Su nombre correcto es fundamental y derivada. No vayas a poner primarias y secundarias, no, así no se conoce. ¿Ya? O principales y derivadas, no. Fundamentales y derivadas, ese es el término correcto. De acuerdo a su origen, porque hay otra forma también de clasificar. Entonces, de acuerdo a su origen, fundamentales y derivadas. Bueno, ¿qué cosa es medir? ¿No? A ver, por ejemplo, a ver, ¿cuánto mide cuando uno está de repente en el campo? A ver, vamos a construir 2 arcos. Un arco acá, para jugar pulvito, ¿no? Por decir en este caso. Pulvito a la derecha, pero arco a la izquierda, arco a la derecha. ¿Con qué medimos? Bueno, en este caso utilizamos los pasos, ¿no? 5 pasos.
5 pasos. 5 pasos acá, 5 pasos allá, ponemos las mochilas y ya están los arcos, con 5 pasos. No, que sea un poquito más, ya, 7 pasos, 7 pasos, para cada lado. Pero el que mide tiene que ser la misma persona, porque no sería lo ideal, no sería correcto, no sería justo que un jugador pequeño, de piernas cortas, mida 7 pasos, y en el otro lado un jugador más alto, de piernas largas, mide 7 pasos, entonces no va a coincidir, ¿no? Un arco va a ser más pequeño que el otro. Tiene que ser un solo patrón de medida. Entonces, medir es tener un patrón de medida único. Un solo patrón de medida. Una sola referencia. Una sola referencia. ¿De acuerdo? Para poder hacer las mediciones, ya sea para la longitud, la masa, el tiempo, para todo. Un solo patrón de medida. Y hay que comparar. O sea, comparamos. A ver, en esta magnitud, ¿cuántas veces ingresa ese patrón? ¿Cuántas veces ingresa? ¿Cuánto? Bueno, en mi arco debe ingresar 7 pasitos. 7 pasos debe ingresar en mi arco. Allá, entonces este arco mide 7 pasos. Pero si quisiera medir, a ver, ¿cuánto mide toda la cancha? Porque la cancha ya está allá. La cancha ya está, solamente faltaba los arcos. A ver, la cancha, a ver, de acá hasta acá, ¿cuántos pasos? Contamos los pasos. Comparamos, a ver, estos pasos, ¿cuántos de ellos ingresan en esta longitud de toda la cancha? Ya, bueno. 80 pasos hace. Estamos comparando. Tomamos como referencia un patrón y vamos a ver cuántas veces está contenido en lo que voy a medir. Eso es medir. Nosotros lo hacemos, ¿no? Lo medimos. ¿Cuánto mide tu cuaderno? Agarramos la regla, 30 centímetros por 25 centímetros. Ya está. Estamos midiendo. Hemos tomado como patrón esa regla. Pero, profesor, en ese caso cada uno tendría su patrón, ¿no? Mi patrón para medir serían los pasos, mi patrón para medir sería la regla. Entonces el patrón debe ser único. Debe ser único. ¿Ya? Por ejemplo, para eso existe el metro patrón, el kilogramo patrón, y así. Y el segundo, ¿no? En todo caso, ¿no? La duración de algo. Y así hay para otros también, ¿no? Entonces, debe ser único el patrón y debe ser invariable. El patrón no debe aumentar ni disminuir con el tiempo. O sea, del material que se hace ese patrón debe estar bien conservado, en un lugar bien conservado, que no se dilate, que no pierda peso, qué sé yo. Debe ser invariable. O sea, la característica del patrón de medida, con el cual es una referencia para ver cuánto está contenido, ese patrón debe ser invariable. Anótelo. La característica fundamental de un patrón debe ser invariable. Debe ser invariable. Tiene que ser no variable o invariable. No tiene que cambiar. Si no, no tiene sentido pues tener un patrón que cambie para acá, otro patrón para acá, ¿no es cierto? Ahí está. Ese es medir. Por ejemplo, si decimos que el perímetro de un parque es 800 metros, quiere decir que el metro ha sido tomado como patrón, ¿no? Una vara, o en todo caso la wincha que usan los albañiles, que tienen así también los ingenieros, bueno, con esa wincha medimos y efectivamente 400 veces está contenido el metro. De esa longitud de metro, 400 veces. ¿Ya? Medir es saber cuántas veces está contenido el patrón de medida en una medición que hacemos. Eso es medir. Muy bien. Creo que hemos llegado ya a terminar la exposición teórica. Vamos a pasar a las preguntas. Si no tuvieran alguna pregunta, chicos. A ver por el chat, si tuvieran alguna pregunta. No, profesor, todo claro. Ya, entonces no se olvide que las magnitudes... Todo claro, profe. Gracias. Entonces, vamos a continuar. Las magnitudes son fundamentales o derivadas. ¿No es cierto? He tomado las preguntas de la práctica número 1, correspondiente al tema del Sistema Internacional de Unidades, ¿ya? Las preguntas de la práctica. Página 334, profesor. Si tiene la página, gracias. En esa página está, ¿ya? Pero normalmente yo voy a
transcribir la pregunta. Acá. Transcribir. ¿Ya? Bueno, dice, defina qué es una magnitud. ¿Ya? ¿Una magnitud qué cosa Es era? todo aquello que se puede medir. Claro, es todo aquello que se puede medir y expresar con un número y una unidad, ¿no? Para que esté completa la idea, ¿no? Expresar, medir y expresar con un número y una unidad. Ese es el concepto de la magnitud, ¿no? Y concretamente la magnitud física, ¿no? Efectivamente, eso es, ¿no? Profesor, pero sí escribe de otra manera, pero lo concreto es que todo aquello que puede medirse, ¿ya? Eso sería lo fundamental, ¿no? Todo aquello que pueda medirse como complemento y expresarse con un número y su respectiva unidad. Ejemplo, ¿no? Media hora, qué sé yo, ¿no? 30 segundos, hablando de tiempo. 5 libras, ¿no? La libra también es una unidad de masa, libras. ¿Dónde ven las libras? A ver, las libras lo ven a veces en las pesas, en las mancuernas, o mancuernas se dice, para hacer pesas, ¿eh? Libras. Los boxeadores, cuando van a, ¿no? Con 180 libras a la izquierda, ¿no? Es masa, es masa. ¿De acuerdo? Libras. La libra es una unidad que todavía se maneja bastante en algunos mercados pues, de los Andes. ¿Verdad? Sí, se maneja libras. Libras. ¿De acuerdo? La temperatura, la magnitud que puede, ¿no? Expresarse con una cantidad y una unidad. La longitud también. Bueno, está la respuesta. ¿Qué es una magnitud fundamental? Justo acá Son las magnitudes que dan origen a otras. Son las que van a dar origen a otras, claro. Son las bases, son las que se toman como base, son las, ¿no? Son las que van a definir a otras magnitudes. Bueno, con todo eso es un sinónimo, ¿no? Son las bases. A partir de ahí van a nacer otras. Por ejemplo, la velocidad es una derivada. Depende de la fundamental, depende de la longitud, depende del tiempo, y así. Entonces, las fundamentales son esas, bueno, las básicas, las que van a dar origen a otras, son las que sirven de base para expresar a las derivadas. Porque las otras son derivadas, ¿no? Las demás son derivadas. Esa es la magnitud fundamental. Escriba 4 ejemplos de magnitud derivada. Fuerza, velocidad, energía y tamaño. ¿Tamaño? A ver, ¿está bien, está bien? Fuerza, velocidad, energía. Y tamaño. Tamaño. Cambia ese último ejemplo. Tamaño sería volumen, ¿no? De repente le refieres a volumen. Bueno, y les había indicado, ¿no? Magnitudes derivadas, o sea, todo lo que no esté en la tabla de fundamentales, todo lo demás son derivadas. Profe, ¿puede ser fuerza? Fuerza también, claro. Puede ser velocidad, puede ser caudal, energía. Todas esas magnitudes se va a ir conociendo de a poco cuando se desarrollan los temas, ¿no? Cuando se hable de MRU, MRV, fuerza, estática, dinámica, trabajo, ya poco a poco, ¿no? Van apareciendo. Ajá. Una de las magnitudes derivadas, fuerza. Acá, por ejemplo, está un brazo, se está tomando la presión. La presión también es una magnitud derivada. A ver ahí, ¿qué es eso? ¿Qué será? Caudal. Caudal. Claro, caudal. Por ejemplo, estará aumentando. Ahorita no he visto el río Rímac. Debe estar aumentando el caudal. El caudal define volumen y el tiempo, ¿no? 5 metros cúbicos por segundo. 5 metros cúbicos. Es bastante, ¿no? Por segundo. Es como un cilindro, ¿no? Bastante agua por segundo. Entonces, el caudal es una magnitud derivada. Define volumen, normalmente de líquido, bueno, volumen por tiempo.
sea, contiene el volumen, contiene el tiempo, derivada. Y acá tenemos diversas formas de energía. Energía solar, energía eólica está por ahí, este hélice, energía eólica, son los turbogeneradores, aerogeneradores. Acá son paneles solar para la energía solar y así, energía. 4, ¿no? Pero hay más, pues, ¿no? Aparte está el trabajo, está el calor, la aceleración y hasta la aceleración, velocidad también. Área, volumen, son derivadas. Vamos con las mediciones. Creo que este ejercicio, a ver, dice, vas a medir una cosa con diferentes unidades. ¿Ya? Una sola cosa, pero con distintas unidades. Es como que si, acuérdate el arco lo medí con pasos, 7 pasos, pero si lo mido con mi mano, con la longitud entre mis dedos, la sema creo que se dice, si mido con eso, va a medir como, ya no 7 pasos, de repente va a medir como 35, 40 veces el contenido de mi mano, la palma de mi mano, ¿no? Y de repente si mido con otra cosita, ¿no? De repente el contenido del, no sé qué sé yo, cojo un palito más chiquito, ¿cuántas veces está contenido? Mucho más. Pero en el fondo estamos midiendo lo mismo. O sea que debe ser lo mismo. 7 pasos o 35 veces la sema, debe ser son lo mismo, porque se trata de lo mismo, de la misma medida. Estamos midiendo lo mismo, solo que con otras unidades. Entonces, eso hay que considerar esto. Con uno de ellos nos resulta 25A y con el otro 13C, esa medida que hacemos. Pero como estamos midiendo lo mismo, deben ser iguales. Deben ser iguales. Es como decir, 5 centímetros es lo mismo que 50 milímetros, ¿no es cierto? ¿No? O 3 metros es lo mismo que 300 centímetros. Si lo medimos en metros, me sale 3. Si lo mido en centímetros, me sale 300. Pero ambos son iguales, son equivalentes. Entonces ahí puedo hacer la equivalencia. Ah, ya, 1 metro, 100 centímetros. Esa es la equivalencia. En cambio acá yo estoy midiendo, en uno me sale 26A y en el otro 13C. Pero debe ser lo mismo porque estoy haciendo una sola medida de una sola cosa. Debe ser igual. Para saber la equivalencia, ¿qué hago? Lo igualo. ¿Ya? O sea que 26A mide lo mismo que 13C. Estamos midiendo lo mismo. Y de ahí despejo lo que queremos. Queremos A en función de C. Por lo tanto, A tiene que ser despejado. 26 va a pasar a dividir y al hacer la división sería A es igual a la mitad de C. O sea, eso es lo que equivale. A equivale la mitad de C. Claro, A equivale a la mitad de C. Por eso 26 veces A, recién para hacer 13C. Tengo que hacer 26. ¿Por qué? Porque es la mitad. La mitad. Ya, esa es la dependencia. Y si yo quiero C, C es el doble de A. Si yo quisiera C, despejo C. C sería el doble de A, claro. C es el doble de A. Como el C es más grande, va a entrar menos en la medida, ¿no? Es como decir, entre pasos y pies. Ahí, pongámoslo así, pies, lo que mide tu pie. Pie, seguir tu pie, ¿ya? En un paso más o menos va a haber como 4 pies o 3 pies. ¿Sí o no? En un paso va a haber como 4 o 3 pies, por ahí más o menos. 1, 2, 3 más o menos, ¿no? 3 a 4 pasos, perdón, 3 a 4 pies en un paso. Entonces, cuando tú mediste tu arco, son 7 pasos. Y si mides con pies, sería más o menos 21 pies o 25 pies de repente. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿y cuál es la equivalencia? Ya, 7 pasos va a ser equivalente a 21 pies de mi pie, contenido del pie, no del pie de la unidad, sino pie, contenido del pie. Entonces ahí está la equivalencia, 1 a 3. Algo similar es esto, ¿ya? Entonces cada vez que tú hagas una misma medida de un solo cuerpo, medida de un solo objeto, una misma medición,
Ambos deben ser iguales. Y si hubiese una tercera, los tres deben ser iguales. Los tres. Por ejemplo, hay una tercera, de repente B, 5B, entonces, o no sé, ¿no? O 6B. Lo debo igualar. 26A debe ser igual a 13C, debe ser igual a 6B, algo así. Ya, de ahí sale ya la equivalencia. Muy bien. Entonces, A es la mitad de C. Esa es la equivalencia. Una magnitud derivada, ahí tenemos ejemplos. ¿Qué cosa es? Es la que depende... Son las magnitudes que se originan debido a la magnitud básica. De las básicas, claro. Efectivamente. Se originan a partir de la básica, se originan a partir de las fundamentales, se definen en función de las fundamentales. Bueno, cualquiera de ellas es respuesta. Escriba 4 magnitudes fundamentales. Mira, acá he colocado las unidades. Una cosa son las unidades, otra cosa son las magnitudes. ¿Sí? A partir de acá yo puedo sacar 4 magnitudes fundamentales. Por ejemplo, si yo quisiera de M, M es la unidad de longitud. K es unidad de temperatura. Mol es unidad de cantidad de sustancia. A, unidad de intensidad de corriente eléctrica. Cojo cualquiera de ellas, 4 nomás. A ver. Ahí están las 4. Temperatura, corriente eléctrica, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. ¿Ya? Fundamentales. Quiero de la longitud, de la masa y de la cantidad de sustancia. Bueno, sencillo, ¿no? De la longitud es metro, de la masa es kilogramo y la cantidad de sustancia es el mol. Longitud, metro, masa, kilogramo y cantidad de sustancia, mol. No confundir cantidad de sustancia con masa. Masa es otra cosa, cantidad de sustancia es unidades químicas, ¿no? Cantidad de sustancia, mol. Mol. Masa, unidad física, kilogramo. Ya son cosas distintas. Otra vez, se hace una sola medida, P y Q. ¿Ya? 8P equivale a 24Q. Como 8P equivale a 24Q, o sea, se hace una medida, la misma medida con diferentes unidades, debe ser iguales. 8P debe ser igual a 24Q. ¿No es cierto? Entonces, en la medición de cierta magnitud se utilizaron 2 unidades, P y Q. Cuando mido con las unidades P me sale que es 8P. Y cuando mido con las unidades Q me sale 24Q. Lógicamente que P es más grande que Q, ¿no? 8 nomás. En cambio Q entra 24 veces, es más chiquito. Q es más chiquito. ¿Ya? Cuanto más veces entra una unidad, es más pequeñito. Por ejemplo, 1 metro, 100 centímetros. El centímetro es más pequeñito, más pequeñito. Claro. Entonces lo igualo y despejamos P, acá sí sale exacto, P es el triple de Q. Por eso entra menos. ¿De acuerdo? Es el triple de Q. Entonces, el triple de Q. Eso es. Muy bien, chicos. Eso es referente a medir y también en cuanto a las unidades de acuerdo a su origen. Hemos llegado al final. ¿Tendrán alguna duda o una pregunta? Ninguna de mi parte, profesor. Todo está claro, profe. Todo claro. Muy bien, chicos. ¿Ya? La clase ya está colgada, usted sabe ya. Y hemos llegado al final. Podemos descansar. Muy bien, chicos. Entonces, conmigo será hasta una próxima oportunidad, la próxima clase. Nos vemos. Y a trabajar. Tienen una tareita, tienen una tarea, hay que trabajarlas. ¿De acuerdo? Son 6 preguntas nomás. ¿De acuerdo? En su cuaderno. Por la clase, profesor. Adiós. ¿Ya? Hasta luego, profesor. Gracias por la clase. Utilicen sus colorcitos, etcétera. Bien presentado. Muy bien.